Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier parte del mundo donde se encuentre, aquí estamos para compartir con ustedes. Soy Jorge Gutiérrez Soto, él es el doctor Walter Vélez y el economista Roberto Dávila. Los analistas políticos, los analistas económicos, los analistas judiciales que tenemos aquí en Jorge Gutiérrez Soto, su canal y nuestro canal. Bienvenidos. Siendo las 20:15, informamos al pueblo ecuatoriano que una vez procesado el más del 90% de actas a escala nacional, se marca una tendencia irreversible en los resultados de la segunda vuelta presidencial. La autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional ADN, conformado por Daniel Noboa Asín y María José Pinto. Nuestra sincera felicitación a quienes se han hecho merecedores de la confianza del pueblo ecuatoriano. Patria amada, misión cumplida. Que Dios bendiga al Ecuador. Buenas noches, muchas gracias. Señoras y señores, ha terminado el escrutinio, ha terminado la elección. Faltan apenas unas actas por ahí rezagadas que tienen que ver con actas con novedad y tienen que ver con actas pendientes. Pero las actas válidas ya están sobre el 98.9%. Ya estamos totalmente listos para poder analizar lo que pasó en estas elecciones sobre la votación. Apunten que ahí va y también van a ir viendo en lo que respecta a la imagen de su canal digital. Los sufragantes fueron 11.318.009. Los sufragantes. El ausentismo fue 2.296.504 y los electores fueron 13.614.513. Ese es el informe del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que fallaron y faltaron 2.296.504. No fueron, se ausentaron. 11.318.009 fueron a votar. Vamos entrando desde ahí con el análisis. Doctor Walter Vélez, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarles, Jorge. Un gusto, Roberto, estar nuevamente con ustedes. El número de personas que no acudieron, pues en ello incluye mucha gente que no ha sido todavía depurado el padrón, gente muerta, y como también muchísima gente que ha salido del país, que no tampoco están registrados en los consulados, en los países donde se encuentran. Obviamente por eso también es alto número, pues estamos hablando aproximadamente un 16-17% de personas que no han sufragado, ¿no? Pero en general está dentro de la media que ha tenido en las últimas elecciones del país. Muy bien. Roberto Dávila, matemático, economista, analista político, este hombre, de esto que vamos a hablar, sabe de todo. Cuéntenos, ¿cómo tiene usted esta lectura? ¿Cómo la ve? Se la pongo aquí en la cancha, mire. Un saludo cordial, Jorge, un saludo cordial, Walter, un saludo a todos. Bueno, efectivamente, los números como tal se mantienen en los históricos electorales que tenemos de las segundas vueltas. Es importante decir que, por ejemplo, lo que Walter decía, que el padrón no está actualizado, también es verdad. Hay que quitar mucha gente que no corresponde ya al padrón. ¿No está depurado todavía? No está depurado como tiene que depurarse ese padrón. Están ingresados los jóvenes de 16 años y también se mantienen todos los adultos mayores que tienen vida. Eso para nada quita el triunfo. No, para nada. No tiene nada que ver, cuidado, van a decir que no. Son realmente valores que no es que son marginales, pero no son la masa fuerte de la votación que elige a un presidente o un que son los 11 millones. Son los 11 millones. Que esos son los actores políticos directos que entran a trabajar en el territorio el día de las elecciones. Eso, con ese dato y bajo esa circunstancia, pues la votación de Luisa y la votación de Daniel Noboa, que reflejan una diferencia de 11 puntos a 12 puntos, es una diferencia bastante grande en relación a todo lo histórico de todas las elecciones desde que estamos en democracia.
Entonces es importantísimo el análisis socioeconómico y político que hay que hacer sobre la segunda vuelta electoral, porque se están haciendo a un subgéneris caso político para las próximas elecciones. Este ejercicio que estamos viviendo ahora en la primera y segunda vuelta nunca ha pasado en el Ecuador. Una primera vuelta que se polarizó en dos tendencias políticas, aglutinó un gran porcentaje, el 88% de la votación ya estaba electa. Nunca pasó. Nunca pasó. Unos llegaban con 20, otros llegaban con 35. Parecía la segunda vuelta a la primera vuelta. Y los otros se repartían. Y como usted dice, la primera vuelta fue prácticamente la segunda vuelta y esta pudo ser el tercer tiempo. Así es. Tanto así que en la primera vuelta todos los exit polls se equivocaron, todas las encuestas se equivocaron y los resultados es porque era su generis. También sale en esa primera vuelta la importancia del voto indígena. Digo la importancia porque con un 5% pasa a ser importante cuando en realidad ha sido irrelevante todas las elecciones que han pasado desde que somos democracia. El voto indígena pasaba a ser solamente el voto indígena y no era un voto decisorio como para ir a hacer una negociación como lo hizo en la segunda vuelta Luisa González. Un indígena con el 5% de votación puso 25 puntos obligatorios para que lo cumpla alguien. Estamos locos. Entonces, por eso su generis, desde el punto de vista matemático, nos reíamos entre las personas que conversábamos y decíamos, y aún así, eso no va a ser endosable, porque nunca ha sido endosable, antes no ha sido endosable, no fue endosable en la primera vuelta, no fue endosable para el mismo candidato. Ahí tiene usted lo hizo en algún momento aquí mismo en este programa, el análisis con Yacu Pérez y lo que pasó con Yacu Pérez. Entonces, no había por qué, no era relevante ir a tocar las puertas de ISA en base a las votaciones de la primera vuelta. Al mal es que muchos del propio Pachacuti estaban en contra de ISA. Así es, y si tú eso lo llevas a matemáticas, es exactamente lo que pasó. Una irrelevancia total. Muy bien. 44.39 para Luisa González. 44.39 para Luisa González. 55.61 para Daniel Noboa. ¿Cuánto hay de diferencia ahí? Ya mi sobrinita me va a decir cuánto hay de diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González, pero ¿qué le pareció esto? Lo que se observa claramente es que esta candidata, la señora González, no sumó votos en esta segunda vuelta y todo ese voto que estaba indeciso, además del voto que, por pequeño que hayan sido los porcentajes, tenía los otros candidatos en la primera vuelta, los supo capitalizar pues el presidente Daniel Noboa. Hoy en día, si nosotros sumamos toda esa votación, que fue del 5%, el 0.1, 10, 20, 2 puntos de Andrea y todo lo demás, usted va a encontrar ahí el porcentaje que tiene hoy día Daniel Noboa. Aparte de que también se redujo de alguna manera ese voto ficticio que permanentemente se ha ingresado a las urnas, que es ese voto que de una u otra manera lo hacen llegar y que esta vez lo controlaron bastante bien, ¿no? Sobrinita, cuénteme cuánto es la diferencia de ese porcentaje, sobrinita. Hola, ¿cómo están? Hola, tío, dígame, por favor. Hola, tío. Ahí sí, ahí. A los tiempos que lo veo. Hola, hola, economista y hola, doctor. Qué educada, mi sobrinita. Tío, hay una diferencia de 11 puntos. 11 puntos cerraditos. 11.22. Sí, pues diga completo, porque después se equivoca la gente. 11.22. Mira, después de Correa, yo creo que la máxima diferencia que sacado Roldós no le sacó tanta diferencia, sí, ¿no? En la época Roldós en su momento también hubo. Son tres cosas. Roldós, ahora después fue Correa y ahora Noboa. Vea usted. Entonces son cosas que sí trascienden porque llaman a la reflexión a muchas variables que ya cuando se haga el desglose por cantones, por parroquia, por sectores, se podrá hacer un análisis matemático de lo que se va a venir, Jorge, que son las seccionales. Entonces eso va a permitir nuevamente entrar en un juego electoral donde vamos a ver si efectivamente se va a seguir manteniendo las polarizaciones o va a haber un mercado de oferta mayor de otros partidos políticos o movimientos políticos que van a presentar candidatos. Yo creo que muchos de los candidatos que van a terciar en esta nueva elección van a tener que pensarlo muy bien
si efectivamente van a ser candidatos por una tendencia desconocida, aunque no es una ley, no es algo que incida directamente, pero en este momento estamos naciendo a un nuevo análisis, por eso es importante el tema matemático de análisis profundo del territorio en base a las votaciones hechas en la primera y segunda vuelta de ahora. Vamos a sacar una muestra de 2 provincias de la costa y 2 provincias de la sierra. Voy a tomar la muestra de la costa, Manabí, donde el correísmo tiene su fortaleza, realmente una cosa increíble. Aquí está Manabí. Y Manabí logra el correísmo una victoria diferente a la que tuvo anteriormente. Ahora fueron 2-1, casi 2-1. Antes eran 3-1. En Manabí, Luisa González saca el 63.46% y Daniel Noboa saca el 36.54%. Háganme, por favor, un análisis de ese comportamiento de los manavitas. Hay 1.130.000 sufragantes, 1.130.360 para ser exactos, ¿no? Y hubo ausentismo de 169.688 personas. Hágame un análisis. Aquí es interesante mirar la primera vuelta. ¿Ya? Algo que llama la atención. En la primera vuelta hubieron 1.302.000 electores. 1.300.000. O sea, el padrón tenía 1.302.000. En la primera vuelta. En la segunda vuelta, 1.297.000. Bajó. ¿Qué pasó ahí? Eso habría que preguntar qué pasó. Raro. El ausentismo, se pensaba que el ausentismo iba a cambiar porque la gente iba a salir a votar o que la gente no iba a votar, que no iba a votar y porque estaba lloviendo por alguna cuestión y que podían darle la papeleta y que no iban a cobrarle la multa. Sin embargo, el ausentismo en la primera vuelta fue 176.000 y en la segunda vuelta 169.000. Es decir, 10.000 marginal. 7.000. Marginal, 7.000 votos 7.000 marginales. O sea que los válidos terminaron prácticamente yendo a la paridad. Es decir, los mismos votos válidos de la primera vuelta con la segunda vuelta. Ya. Y la Pero ¿y la candidata, votación? y la candidata de RC5 suma apenas 21.000 votos más En la segunda vuelta. en la segunda vuelta. Cuando ya no habían nada más que 2 candidatos. Así es, solamente suma 21.000 votos más. En cambio, el presidente Noboa suma casi 80.000, 79.758. ¿Cuánto sacó en la primera vuelta Luisa? Luisa sacó en la primera vuelta 627.888 votos. Ya. Y en la segunda vuelta 649.000. Una Wow. diferencia de 21.587. Ya. Es decir, apenas subió un 3% en la provincia de Manabí. Un 3%. Un 3%, el 3%. En cambio, ADN sacó en la primera vuelta, el presidente Noboa, 299.913 votos y en la segunda vuelta 379.000 votos. ¡Ah, caramba! Subió el 7.1%. Cerca de 80.000. 80.000 votos, 80.000 votos. Entonces, ahí se debe considerar algunas cosas. El mismo electorado, el mismo ausentismo, y es decir, entonces, que básicamente lo que estaba en juego era un 10%, ahora sí podemos decirlo, que era un 10% del electorado que se iba a distribuir en la provincia de Manabí. Y de ese 10% del electorado, 7 fueron para Noboa y 3 para Luisa. Por eso se hablaba siempre y se podía considerar que había una diferencia de un 4%. Sin embargo, estas diferencias, cuando ya analicemos Guayas, cuando analicemos Esmeraldas, cuando analicemos el mismo Pichincha, seguramente va a aumentar el oro, va a aumentar mucho más estas diferencias, que es lo que está provocando justamente que se sostenga el crecimiento al 11 y al 12%. Señores de ADN, este es un mensaje para ustedes. Escúchenme bien y voy a titular algo parecido así. Manabí puede ser aliado de ADN si ponen gente que valga la pena tratar de recuperar esa gente que está por ahí esperando que lo visiten. Ve, hay un ejemplo. En la curva del Guavito hay un señor que tiene 5 banderas. ¿Y sabe cómo están esas banderas? Desteñidas.
Tienes 4 fotos grandes de Noboa. ¿Y sabes cómo están esas fotos grandes? Desteñidas. Porque desde la primera participación de Noboa, que fue hace 8 años y medio, no le han llegado a visitar. Él no se queja. Pero por favor, ¿qué esperan? Doña Valentina y compañía. ¿Por qué no han ido a darle la mano al señor y decirle, oiga, vamos a apoyarlo, gracias por apoyarnos? Aunque no le digan vamos a apoyarlo. Llévenle 4 banderas más nuevas, pues. Llévenle 4 fotos más, o cartones más de Daniel Noboa, pues. Hagan algo. El señor ahí, con esa imagen, está gritando que lo han abandonado. Entonces, señores, Manabí está fácil, fértil, pero si no llegan, no hay nadie que haga liderazgo aquí, no hay nadie que haga territorio, porque el problema es que cuando llega el presidente, toditos aparecen al lado del presidente. Como el man no es tan alto, ahí sacan el cuello así para arriba, para que lo vean con el presidente. Cuando se ve el presidente, que tienen que andar calle a calle, lugar en lugar, puerta en puerta, dándole el saludo del presidente, llevando fosforitos, aunque sea, llevando unas limitas, gasten algo, no sean tacaños, los que son de Manabí. Manabí es una tierra fértil para ADN. Recuerden ustedes que Manabí fue de Abdalá Bucaram y Alvarito estuvo con Abdalá Bucaram. Y después Manabí fue, social cristiano, adecto a Bucaram, a Alvarito, y antes fue adecto a León Febres Cordero. Pero por supuesto, sí, toda la vida. Entonces, es una tierra fértil. No ha sido de izquierda, Manabí. Lo que pasa es que ustedes, señores líderes en la provincia, no trabajan. No les gusta ir a territorio. Son muy aniñados. Y ese es el problema. Esa es la lectura que yo tengo, mi doctor. Yo no sé si estoy equivocado. Coincido plenamente con usted. En los últimos años no ha habido ningún partido político que haya trabajado aquí en la provincia. Cuando hablamos de Creo nunca tuvo estructura. Nunca estuvo estructura. Entonces, en la elección que perdió Lazo con Correa, no tenía estructura. En la que le ganó a Moreno, tampoco tuvo estructura y no había nadie más quien arme. Y luego, que viene ya lo de ADN, tampoco ha tenido estructura. Entonces, aquí necesita, hoy en día, formar una estructura política que trabaje en territorio, que se dejen de andar pensando en los cargos políticos. A ver, hay que entender una cuestión muy diferente. Una cosa es ser candidato. Otra cosa es ser funcionario y muy distinta la de ser dirigente. En eso tenían escuela justamente estos izquierdistas, porque usted veía a los dirigentes trabajaban en la dirigencia con convicción. Y los que eran funcionarios, los dignatarios. De tal manera que ellos hacían proselitismo político todos los días. Acá estamos hablando que más de allá de casi 15 años en la provincia de Manabí no ha habido ningún tipo de trabajo político por ninguna agrupación. Eso es claro. Dígame qué agrupación política tiene estructura, cuál tiene centrales aquí en la provincia de Manabí, cuáles tienen cuadros estructurados aquí dirigentes. Ninguno, solamente son construidos para el momento de las elecciones, nada más. Hacen el trabajo del bombero, apagar el fuego del momento. Y usted lo ve, los mismos que están en un partido político aparecen en otro partido político. Pasan a otro. Los que estaban contrarios en una primera vuelta pasan a ser aliados en la segunda vuelta. Entonces no hay realmente la siembra para que usted pueda existir una estructura en la provincia de Manabí. No lo ha existido, se lo digo yo, que he andado permanentemente observando y analizando los temas políticos. Así que esta agrupación política, ADN, necesita de dirigentes políticos de trabajo de territorio que comiencen a estructurar desde las parroquias, los cantones, la provincia de Manabí. Gente que coma yuca, que coma plátano, que no ande pensando en filet mignon ni nada de esas cosas, que se coman una buena pinchagua. Por favor, vamos a analizar Guayas. Guayas fue recuperado por ADN. Yo creo que en la elección pasada perdió en Guayas ADN. ¿Cómo quedaron en la elección pasada y cómo están ahora? Guayas tiene de sufragantes 2.747.040 votantes sufragantes, pero sus electores deberían de ser 3.236.146. Sin embargo, hubo 489.000 ausentismos, o sea, casi medio millón.
Con todo esto, ahí ganó Daniel Noboa con 52-28, que era lo que yo ponía a nivel general. 52-28 y Luisa 47-72. Ahí tienen ustedes la imagen. Revísenla bien. ¿Cuál es su lectura de eso, mi querido economista? Mira, por ejemplo, ese es un revés fuerte para el correísmo, Guayas, porque tienes un prefecto en función y tienes un alcalde en funciones. Entonces, la prefectura es un poco más amplia, pero Guayas en sí, como Guayas, es Guayaquil. Guayaquil responde a la votación del 80% desde la ciudad de Guayaquil por Guayas. Entonces, cuando tienes ese tipo de cosas y has tenido un alcalde y un prefecto que están en territorio trabajando y generando, de repente pasa este tipo de fenómeno político y la gente pierde la confianza, sobre todo en su candidato a alcalde. En su alcalde. En su alcalde. Como en efecto comenzó a tener muchos problemas Aquiles. Aquiles Álvarez comenzó a tener muchos problemas y nadie quiere vivir en una ciudad con problemas. Nosotros aquí en Puerto Viejo, cuando comenzamos a tener problemas con un alcalde, molesta, fastidia y sobre todo da intranquilidad a la paz que uno quiere, por lo menos para poder trabajar dentro de la ciudad y estar en la parte económica productiva. Entonces, eso afecta muchísimo. La defensa de Aquiles Álvarez fue terrible ante las acusaciones, que eso yo creo que golpea mucho, y dentro de lo que es Guayas y Guayaquil tiene que haberse manejado muy bien la estrategia de campaña, porque cuando hubo una acusación muy seria con respecto al contrabando del combustible y el narcotráfico y la cuestión, la defensa del alcalde fue decir, no desmentir. Violentarse. No dijo no, dijo no, pero un familiar, no dijo no. Dijo, pero un familiar del presidente también está involucrado. ¡Ah, caramba! Entonces, aceptó la cosa. Aceptó la cosa. Entonces yo digo, con esa declaración de Aquiles Álvarez ya debería haber actuado la Fiscalía de Oficio. Pero está actuando. Porque no, claro. A declarar y todo aquello. Porque lógicamente tú tienes, si me estás acusando de algo y yo digo yo no he cometido ese error, entonces lógicamente estás haciendo una negación. Pero el decir que, pero también entonces no podemos decir que dos errores hacen un acierto. Muy bien. Entonces ambas cosas fueron equivocadas. 52-47 ganó Daniel Noboa en Guayas. 52-28 a 47-72. Nosotros decimos en derecho que es más difícil, ¿sí?, darle la razón a usted que revocar lo que otro hizo. Es decir, dejar sin sustento lo que ya otro hizo. Eso pasa en este momento. Que ganó las elecciones la otra corriente, la otra línea política, y ahora reversar esa votación y que gane Daniel Noboa, porque en la primera vuelta ganó Luisa González, es mucho más difícil. Sin embargo, lo lograron. Eso hace ver de un trabajo acertado. Yo creo que en esto jugó también muchísimo la mamá del presidente, una señora muy querida. Eso que le digo, hay que ir a conquistar con imagen, con gente que tenga prestigio. Ella trabajó mucho en Guayaquil, trabajó mucho, y creo que ello le ayudó a revertir esa tendencia y logró superar la votación anterior y quitarle votos, porque efectivamente termina quitándole los votos es a la que estuvo en primer lugar en la primera vuelta. Y esos son los resultados. Yo creo que el trabajo de la mamá del presidente ha sido estupendo, fenomenal, de sacarse del sombrero. Muy bien. Podemos ver ahí la primera vuelta, cómo quedaron y cuál fue una diferencia entre Daniel y Luisa en lo que respecta a la primera vuelta de las elecciones. Entonces vamos a ponerlo ahí en campaña. En Guayas, en la primera vuelta gana Luisa con 5 puntos. Wow. 48-54. Le revirtió la votación. Le revierte con 10 puntos encima. ¿Por qué? Con 10 puntos. Porque 5 que recupera y 5 que le pasa. Claro, para llegar a 50, claro, y de ahí pasarle. Se invirtieron los resultados esta vez. Porque en Guayas Daniel sacó 43.59 sobre Luisa, que tenía 48.54. Ahí venía un compañero mío en la universidad y decía,
una preguntita, profesor. Siempre me recuerdo. Eso quiere decir que tal vez el 1.29 de Henry Kronfle, que era social cristiano, como yo vi en efecto, muchísimos social cristianos votaron por Noboa. Los votos de Andrea Y González, lo de Andrea González, que fueron el 2.34. Siga sumando. el de Jairala, que a última hora no, se fue con RC. Se fue, no se fue. No. ¿O se fue? No, Se fue. sí se No. fue. Sí, Sí se fue. Sí, Después sí. de la repelada que le pegó Pero lo que yo Correa. le digo es que, mire, el voto que No estuvo con endosar. otros partidos políticos fue para Noboa. Definitivamente la gente. En su gran mayoría. indistintamente, Tabachi. Punto. Tabachi también. Tabachi, Cucalón. Todos esos votitos se fueron ahí, ¿no? Sí, que se van sumando de uno en uno y llegan, ¿no? Ya. 0.35. Muy bien. Vamos, salgamos de Guayas, que ya analizamos, revirtió y todo aquello. Pero me quiero ir a Pichincha, porque la gente en el Ecuador agradece mucho a la sierra y al oriente. Pichincha, definitivamente, jugó Ya. un papel importante. Y voy a mostrarles después el callejón de la costa donde ganó Luisa. El callejón de la costa, ¿sí saben cuál es el callejón de la costa? Claro, Guayas, Esmeralda. Esmeralda, Los Ríos, bueno, Los Ríos está un poquito tirado hacia el centro, pero Esmeralda, Manabí, Santa Elena. Santa Elena, También Así es. sucumbíos, tío. Sucumbíos, claro. Sucumbíos. Ahí ganó también Luisa. Bueno, vamos con Pichincha. Pichincha. En Pichincha hay menos sufragantes que en Guaya. 2.035.346. Ahí fue paliza. Ahí fue 2-1 que Mira. ganó Daniel Noboa. En la primera vuelta, Luisa perdió con 11 puntos. Solamente con 11. Con 11 puntos. Mire usted, papito. Noboa 48.44 y Luisa 37. ¿Cuánto creció Noboa? ¿Cuánto creció? 48 a 22 serían 24 puntos. 24 puntos crece Daniel Noboa En la segunda vuelta. en la segunda vuelta. Y Luisa González decrece, no, se mantiene con la misma votación. No crece absolutamente No creció nada. No crece Papá, nada en ese control electoral de Daniel Noboa en la segunda la vuelta segunda vuelta. fue impecable, fue formidable. Dice que había unos 41.000 delegados Claro. de toda la mesa. Cuidado, Mira, mensaje. tiene 718.000 votos en la segunda vuelta y en la primera vuelta 700.000 votos. Sí creció 18.000 votos. 18.000 votos que es nada. ¿Usted qué dice, doctor? Mire, lo que pasa es que en Quito le hizo un gran favor a Daniel Noboa los problemas que tiene el alcalde de Quito. De eso que estamos hablando también en Guayaquil El pasó lo alcalde mismo. de Quito incluso están hoy en día ya trabajando para la revocatoria del mandato. Entonces, el alcalde y la prefecta también de Pichincha, ni qué decir. Entonces, son dos personajes que le hicieron daño, en este caso a la candidata, y le favoreció sus actuaciones al presidente de la República. Mire que este señor Pavel Muñoz pues ha tenido unas actitudes bastante despóticas, un ciudadano que ha sido agresivo. Y la incluso. prefecta también. Ni la qué pagó. decir, ¿no? De ella. Y además, te digo, ya ellos le está pasando la ciudadanía la factura de la complicidad que han tenido con los grupos anárquicos que han destruido la ciudad. El Bien. pueblo no olvida, solo busca el momento de facturar, nada más que eso. Solamente el momento de Facturar. Facturar. Y hoy le está facturando ese apoyo que tuvieron un momento dado a estos grupos anárquicos que destruyeron la ciudad. Bien, después de haber visto Pichincha, vámonos por Tungurahua, 2 y 2, ¿no es cierto? Dos provincias, podría decirse las más pepas en la costa, las más pepas en la sierra. Tungurahua, ¿cómo está Tungurahua? Vamos a ver. En la cómo se primera comporta. vuelta, Daniel tenía 60.98 y Luisa era González bastante. 22.10. Es decir, 40 puntos, 38 puntos de diferencia. Pero queridos amigos, ahora es peor. En la segunda vuelta le dio hasta decía mi abuelito, hasta por el tronco de la oreja. ¿Ah? Ay, qué bien. 78.55 por 21.45. Ya falta poco, ya. Le duplicó la votación. Ya todas las tablas están al Le 100%. dio realmente 3 años. El primero acá estaba Le solamente cuento que en Tungurahua ya está todo cerrado. 100%, sí. 100%. Bueno, allí yo creo que en Tungurahua. 78-21. Sí, en Tungurahua, mire, una de las personas que sale muy mal parada es la asambleísta Ana Galarza. Ella, Terrible esa señora. terrible posición, terrible situación. Qué pena que me das, Anita Galarza. Yo que quería
Yo que creía tanto en ti. Sí, ella le hizo un favor, se puede llamar también, a la candidatura de Noboa. Sí, ella destilaba veneno. Se le veía el odio, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, les voy a decir una cosa. ¿Por qué gana en Tungurahua? Pero pierde en Tungurahua la votación inicial. ¿Cuánto tiene? El 21%. El 21,45%. En la primera vuelta tuvo 22. 22, es que sube. Claro, tuvo menos. Es que sube Noboa. Y al subir Noboa tiene que de ley bajar No, pero es que sube por los otros votos. Pero, sí, pero Luisa pierde votos. Ella pierde justamente. Gente que votó por Luisa dejó de votar. Pero es por que Luisa. si tú me dices a mí que me vas a mandar los gestores de paz, ¿sí? Tú me dices a mí que me vas a mandar los gestores de paz. Yo creo que el curita me dice, aquí en la sierra, que es más católico todavía, tiene que haberse. Y que el curita me dice que lo van a controlar, ¿no? La gente se cabrea, se molesta. Así es sencillo, 78, 55, 21, 45. Sus asesores, doña Luisa González, fueron las que le hicieron perder. Métale la culpa, esa gente no es a favor suyo. Esa gente en la cúpula estaba maquinando que usted no ganara. ¿Saben por qué? Porque creían después que usted iba a ser más incontrolable que el propio Lenín Moreno. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué ganan en estos lugares? Noboa? En Tungurahua hay harto comercio, harta empresa. Venden pantalones que los mandan a los Estados Unidos y allá le ponen Lee, le ponen, ¿qué más es que hay? Levi y todas esas cosas. Allá hay compañías de ropa, de zapatos, lo mismo que en Quito. Esa gente está preparada para trabajar. Lo mismo que en Guayaquil. La industria de carrocería más grande de Ecuador está allá. Vea, carrocería. ¿Quién va a querer que le desdolaricen? En Quito, en Guayaquil, en Guayas, mejor dicho, en Tungurahua, en Manabí, porque normalmente somos más que empresarios, somos administrativos. La gran mayoría de la gente vive no de la producción, la burocracia de empresas, es burocracia la que hay en Manabí. Y sobre todo en Manta, en Puerto Viejo, Jipiapa, Chone. Entonces, a esa gente sí le preocupa que te desdolaricen. A esa gente sí le preocupa los controles de los famosos, ¿cómo eran? Gestores de paz. Gestores de paz. A esa gente sí. ¿Cuánto llevamos? Porque ya nos vamos, realmente hemos analizado estas 4 provincias. Iremos poco a poco analizando las más importantes, porque nos faltó Esmeraldas, donde Noboa se acercó, pero ahí, a Luisa González, el trabajo de Roberta Zambrano. Totalmente. Ella, la prefecta, definitivamente fue una fortaleza para Noboa. Aparte de, volvemos a los desatinos. El desatino que tuvieron cuando convocaron a esa asamblea. Y se fueron a bailar y a chupar. Pues. Ahí hay un tema importante, que Esmeraldas es un tema muy, muy importante analizar. ¿Por qué? Vamos a analizarlo en el otro contenido. Es porque ya tenemos bastante tiempo. Está bien, vamos. Nos quedamos en el otro contenido. Tranquilo que tenemos para entregarles contenido importante y con gente que sabe de esto. Con gente que sabe de esto. Muchas gracias. Hemos dicho.